al maestro Luis Guillermo Hernández, quien ya llegó para hablar sin censura, colaborador, miembro de esta familia, periodista independiente, director de La Sexta W, académico universitario. Te saludo con mucho gusto, Luis Guillermo, ¿cómo estás? Mi querido Vicente, muy buenas tardes a la audiencia de Sin Censura. Un gusto estar aquí otra vez después de este receso vacacional. Oye, Luis Guillermo, tú como académico universitario, ¿cómo ves el Trump se la metió doblada a López Obrador de la gran, honorable, honesta y muy elegante Denise Dresser? Creo que el hecho de haber desnudado a Denise, la pelangocha Dresser, como lo que realmente es una mujer de muy limitada capacidad analítica, de muy reducida ética y de prácticamente nula moral periodística, ha sido uno de los grandes éxitos de esta semana del presidente López Obrador. Ya sabíamos, mi querido Vicente, ya sabíamos quién es esta señora que durante muchos años, durante los últimos 20 años, ha reptado por los medios de comunicación como una gran analista, como una gran intelectual, y en realidad es solamente una máquina de humo, una máquina que expele humo cada vez más oscuro. Pero el haberla desnudado, como ocurrió en la conferencia mañanera, con ese tuit procaz, vulgar, completamente bajo, de burlarse, de abrirse en todo su repudio a la cuarta transformación, nos ha convencido a muchos y a muchas de que esta intelectual, como muchos otros, como Krause, como Aguilar Camín, como Héctor de Mauleón, como Leo Zuckerman, como Ezra Shabot, como todos estos grandes intelectuales del neoliberalismo, estaban construidos sobre la base de la nada. No había detrás de ellos sapiencia, no había detrás de ellos inteligencia, no había detrás de ellos cultura, no había detrás de ellos civilidad. Solo, solo, mi querido Vicente, solo había palabras a modo y a conveniencia del viejo régimen neoliberal. Por eso hoy los descubrimos absolutamente chatas, absolutamente chatos en sus análisis, sus pinchurrientos análisis, si se me permite la expresión, mi querido Vicente, porque reflejan la incapacidad absoluta de entender la sociedad en la que viven, la audiencia a la que se dirigen y el momento histórico que les tocó atestiguar. Es verdaderamente sorprendente cómo han ido cayendo uno a uno todos estos pseudointelectuales trepados, encaramados en los medios como grandes lumbreras de la inteligencia mexicana. Cómo se han ido cada uno y cada una poniendo en su justa dimensión como enanos, como enanas intelectuales, que son incapaces, completamente incapaces de dialogar sin estridencia, de proponer, de discutir con el adversario ideológico desde un terreno de discusión civilizado y, por supuesto, digno. Me da mucho gusto, me da mucho gusto que Denise la Pelangocha Dresser se haya revelado tal cual es. Y lamento mucho los muchos medios que la siguen considerando una analista seria. Me comentaron que está a punto de estrenar un nuevo programa, mi querido Vicente, un nuevo programa que se llama Las Lavanderas 2. Seguramente la gente lo recuerda. Es el único ámbito, el ámbito de la procacidad, de la vulgaridad y de la nulidad, en donde va a tener cabida gente como Denise Dresser.
y lo celebro. Pues si en algún momento, y grábenme muchachos, si en algún momento hemos criticado, y creo que debemos de repudiarlo, aquello de Francisco Martín Moreno de quemar vivos a los morenistas en el Zócalo y de considerarlos traidores a la patria por votar por Morena en el 2021, dame tu opinión de este tuit que publicó hace rato Lili Téllez. Dice Lili Téllez, el gobierno dará un golpe mortal a la educación de los niños, eliminará calidad, crecimiento sostenido, especialización, competencia, meritocracia. En lugar de maestros habrá líderes sociales. Necesitan ciudadanos estúpidos e ignorantes para que voten por Morena. Pues ya nos dijo estúpidos e ignorantes Lili Téllez, Luis Guillermo Hernández. Mi querido Vicente, están aterrados. Durante los últimos 2 años, el proyecto de transformación de la educación en México estuvo detenido, completamente detenido, por obvias razones. Atender la emergencia sanitaria que impidió pues tener clases normales durante estos últimos 2 años, prácticamente dejó en cero el gran ambicioso proyecto de la transformación de la educación pública en México, el proyecto de desneoliberalización de nuestro sistema educativo, primaria, secundaria, preparatoria e incluso universidad. Ese proyecto interesantísimo, pero sobre todo altamente necesario, va a retomar fuerza a partir de este periodo escolar que comienza en agosto, porque el presidente López Obrador lo tiene muy claro. La forma de transformar a nuestra sociedad, mi querido Vicente, es a través de la educación. El neoliberalismo lo supo y convirtió los sistemas educativos, los planes educativos, en un ámbito de formación principalmente de mano de obra calificada. Un sistema educativo que eliminó materias fundamentales, mi querido Vicente, como la filosofía, como la ética, como el civismo, y que hicieron de nuestros jóvenes, de nuestros niños, seres completamente indolentes a su entorno social, seres individualistas, seres despojados de su conciencia de clase, seres despojados de su conciencia de pertenecer a una colectividad. Y es urgente esta transformación. Por eso, precisamente porque sabemos que es urgente esta transformación y que llegó el momento de reactivarla, porque regresamos a las aulas, regresamos a los salones, regresamos a las clases presenciales en todo el país. La oposición va a comenzar a vociferar, mi querido Vicente, estupideces como la que señalas de la analfabeta funcional Lili Téllez, una mujer que no tiene ninguna capacidad intelectual para analizar lo que ocurre en el país y que solo sabe escupir ante los micrófonos del Senado cuánta barbaridad se le ocurre. Detrás de este grandísimo proyecto de reconversión educativa de nuestro país hay un plan muy importante, mi querido Vicente, de regresar a las aulas materias importantísimas para que los mexicanos y las mexicanas sean diestros en matemáticas, en física, en química, en lógica, en geografía, en historia, en civismo, en filosofía, a ser seres humanos pensantes y críticos, no mano de obra barata para los neoliberales, no solo obedientes borregos que alzaban la mano de manera acrítica y no se fijaban en su entorno. Estamos ante el cambio trascendental de la educación en México y vamos a defenderlo, mi querido Vicente, vamos a defenderlo porque es un paradigma urgente. El neoliberalismo quería convertirnos en esclavos
en maquinaria, en número, y tenemos que recuperar nuestra humanidad para la educación pública en México. Así que celebro este miedo de la derecha y la ultraderecha ignorantes, pero no hay marcha atrás. El cambio en la educación va y lo vamos a defender, mi querido Vicente. Así es, y para cerrar, si me permites, decías que hay que hablar de un tema poco abordado en los medios de comunicación, que es el proyecto integral del Istmo de Tehuantepec, que va a ser una verdadera revolución económica y social para el sureste de México, mi querido Luis Guillermo Hernández. Mi querido Vicente, estoy metido en un proyecto personal que intentará reflejar en una crónica periodística de largo aliento la profunda transformación que ha sufrido México en estos años de gobierno del presidente López Obrador. Y en la búsqueda de información, mi querido Vicente, en este trabajo que tú ya sabes, que hacemos los periodistas de recopilar datos, de recopilar informes, de hacer análisis de lo que está ocurriendo para hacer nuestro trabajo, me topé con las muchísimas estrategias gubernamentales que se están implementando para el desarrollo de toda la zona del Istmo de Tehuantepec, esta zona que conecta el Océano Atlántico, el Golfo de México en Veracruz, con la costa del Océano Pacífico en Oaxaca, y que se ha constituido muy calladamente, muy soterradamente en el ámbito donde mayor atención ha prestado el gobierno de la República, el gobierno del presidente López Obrador, para revertir el deterioro económico, social, cultural y de toda índole. Y he identificado, mi querido Vicente, proyectos carreteros, marítimos, de infraestructura, de reorientación económica a todo lo largo y ancho de este corredor interoceánico, y me parece, y lo digo con toda honestidad intelectual, mi querido Vicente, que es un foco que no hemos visto y que va a representar una transformación histórica en esa región. La última referencia que teníamos, mi querido Vicente, de un plan para rescatar esa zona ocurrió en el año 2000, en la presidencia de Vicente Fox, seguramente tú la recuerdas, un plan que ideó Vicente Fox para supuestamente rescatar al sureste del atraso en que se encontraba, al que le llamó Plan Puebla-Panamá, un plan sin pies ni cabeza, completamente desarticulado, completamente inútil, que finalmente no llegó a nada. La diferencia fundamental entre aquel fallido intento propagandístico de Fox y la estrategia gubernamental que está impulsando el presidente de la República en este sexenio es que está articulando todas las necesidades sociales con las potencialidades económicas en esa región. Lo que ocurrió este fin de semana, en el recorrido que hizo el presidente por la zona, mi querido Vicente, nos da las claves precisas de que se trata del proyecto más ambicioso de revolución social en el sureste mexicano en los últimos 100 años. Se trata de rescatar al sureste y de convertirlo en un polo de desarrollo, mi querido Vicente. Y tenemos que voltear los ojos hacia lo que está pasando allá, porque, insisto, es una sorpresa, es un trabajo muy calladito, que no se ha promovido, pero que va a significar un antes y un después en una región riquísima que además, como cereza de pastel, mi querido Vicente, no va a topar en Chiapas, en Oaxaca, se va a extender hasta Centroamérica, donde los proyectos sociales como Sembrando Vida ya se están impulsando con recursos mexicanos y estadounidenses. Hay que echarle un ojo muy significativo al sureste, porque la transformación allí se va a notar
mi querido Vicente, se va a notar como un gran acto histórico de reivindicación de este gobierno. Que así sea, Luis Guillermo Hernández. Maestro, como siempre, es un gusto saludarte. Qué bueno que ya estás de regreso después de estas vacaciones. Y ¿por qué no le damos duro para que amor con amor se pague? ¿En dónde te pueden apoyar las miles de personas que están conectadas en Sin Censura en estos momentos? Muchísimas gracias, mi querido Vicente. Yo también los extrañaba y me da mucho gusto volver a charlar con ustedes. A mí me la paso muy bien en estas charlas y ya las echaba de menos. Y bueno, las espero como siempre, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche en mi espacio, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, ahí en YouTube, también en la página de Facebook y por supuesto en las redes sociales, @SextaW, @Luis G. Hernán, donde estamos intentando, mi querido Vicente, pues construir un espacio alternativo de cara al progresismo y por supuesto con absoluta transparencia y honestidad. Gracias, mi querido Vicente, por el espacio. Nos vemos la próxima semana y te mando un abrazote. A ver cuándo te lo puedo dar ya en persona. Claro que sí, nos vemos en estos días ahí en la Ciudad de México para tomarnos un café, querido Luis Guillermo. Un abrazo. Nos vemos pronto aquí en Sin Censura, que también es tu casa. El maestro Luis Guillermo Hernández, hablando sin pelos en la lengua. Y perspectiva, escucho tus opiniones. Pues primero que nada vamos a saludar para que vean que Sin Censura no solo se ve en México. Saludos a mi amigo Carlos del Villar, hasta allá, hasta Venezuela, que hay mucha gente de Sudamérica siguiendo a Sin Censura, siguiendo lo que hacemos. Lo dije yo, Vicente, lo dije en otros espacios, lo comenté en Twitter. En Nuevo León no se escoge un gobernador, se escoge un gerente para que defienda los intereses de los grandes empresarios de Nuevo León. Esa es más o menos la tónica. El problema con Samuel García es que no ha entendido que no se puede jugar al gobierno, que no se puede jugar al Instagram y al TikTok cuando hay problemas estructurales en el Estado. Ese es el problema. Entonces, hemos visto que obviamente el tipo no tiene la capacidad para dirigir un Estado. Lo supimos desde el principio, desde las elecciones. El problema es que a Samuel García le antepusieron unos candidatos igual de malísimos que él. Entonces, obviamente, ayudado por la popularidad de la esposa, ganó la candidatura. Obviamente sabíamos que era, como dicen en béisbol, como le gusta al presidente, que era un strike cantado, que ese cabrón le iba a cajetear ya en el gobierno, y pues la muestra está ahí. La pregunta es, quizá la violencia estructural contra las mujeres que se ha ido disparando, y por ahí deben de andar la cifra de feminicidios que se dispararon desde que llegó Felipe Calderón, desde que llegó el neoliberalismo, ha ido creciendo la violencia contra las mujeres, y es el resultado de las altas dosis de impunidad, donde más del 97% de los casos no son denunciados o quedan en la impunidad, ¿no? Entonces, es extremadamente difícil que se entienda en este punto que una persona como este cuate, que no tiene la más remota idea de lo que está haciendo, que él gobierna para los medios, él gobierna para las redes sociales, él no gobierna para la gente de Nuevo León, él gobierna para una carrera, para construirse una carrera política que lo ponga como candidato a presidente de Movimiento Ciudadano. Pero obviamente si eres incapaz de saber qué es lo que pasa en tu estado, pues imagínate un presidente como Samuel García. Va a pasar como el comediante presidente de aquella república que tiene un conflicto con la República de los Rus, ¿no? O sea, simplemente termina siendo una mala copia de ti mismo. Entonces, sí, Nuevo León pues enfrenta muchos retos, y el primer reto es aprender a escoger sus candidatos, mi querido Vicente. Así es, y yo pregunto si incluso no podría tomarse como parte de esta violencia contra la mujer que el gobernador se vaya en plena crisis de gira por Texas y deje todo ahí a la suerte, al ahí se va.
Manuel Hernández Borbolla. Vaya caso el de Samuel García, que vive en Nuevolandia, diría su esposa, la cenicienta Mariana Rodríguez Cantú, quien también ha sido violentada y hasta públicamente por el gobernador. Sí, no sé si tanto así como si se podría categorizar esto como violencia contra la mujer en Nuevo León, pero sí es un problema de gobernabilidad muy grande por parte de pues el gobernador, ¿no? Que ahora se intenta lavar las manos diciéndole a la gente que si no estudiaron, que hay división de poderes, pero yo no recuerdo que hiciera énfasis en esa división de poderes cuando se dio la captura del exgobernador Jaime Rodríguez el Bronco, que la presumieron con bombo y platillo. Y como lo comentaba Ramiro, pues es evidente que han montado un reality show en la gubernatura de Nuevo León, y que creen que a través de redes sociales, como si fuera la nueva televisión, van a poder gobernar un estado con aspiraciones políticas a pegarle a la grande en una de esas, ¿no? Eso es lo que ellos piensan en la pareja que está en la gubernatura, porque vemos que también Mariana Rodríguez pues de repente asume cosas que no están dentro de sus facultades, como darle órdenes a la policía, cosas de estas, ¿no? Entonces es bastante peculiar la dupla que está gobernando hoy en día Nuevo León, y que resulta pues bastante significativo que cuando surgen problemas en la entidad hay reclamos sobre casos de feminicidios, de violencia contra la mujer, y hay reclamos por parte de la gente, pues se intentan lavar las manos con una facilidad asombrosa, ¿no? Y ya los vemos de gira, como ahorita lo comentabas, en Estados Unidos y en otros lados, como para tratar de que pase un poco la crisis, ¿no? Cuando deberían estar atendiendo esa situación que les está pegando directamente y que ya pues hasta el gobierno federal va a tener que intervenir, ya la gente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pues va a tener que ir a indagar el caso de Devani, en el que la fiscalía está completamente hecha bolas, no hay una claridad de lo sucedido, y eso ha dado pie a una serie de especulaciones y de versiones que se han difundido en los últimos días en internet, tratando de encontrar o de esclarecer el caso, de tratar de responder qué fue exactamente lo que le sucedió a Devani, y esto muestra pues una incapacidad terrible por parte de las autoridades de Nuevo León para esclarecer un tema que ha sido muy mediático. Y ahora si esto pasa con los casos en donde están todos los focos de la prensa, de la gente siguiendo puntualmente lo que va pasando, ¿cómo podemos esperar que se traten los temas que no son mediáticos? Ese es uno de los trasfondos de esta crisis que está enfrentando el gobierno de Nuevo León. Es decir, esta versión de que apareció como por arte de magia ahí en una cisterna el cadáver de Devani, pues ha generado mucha incredulidad acerca de que o especulaciones de que haya podido ser sembrado el cadáver incluso, ¿no? Así es. Déjenme plantearles dos declaraciones del Andrés Manuel López Obrador, no sobre este caso, pero que también me llaman la atención para el diálogo, para el debate, para el análisis. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la mañanera en dónde, ya saben dónde están sus más acérrimos críticos, que están en Radio Fórmula. Así lo dijo el presidente. Y yo, pues hasta intervine cuando sacaron a Carmen Aristegui, porque el dueño de MBS es Joaquín Vargas, ¿no? Una buena persona, y buscaba yo pues la conciliación, ¿no? Pero no se pudo. Y Claudio, miren, bueno, después de este repaso, Grupo Fórmula también
los dueños muy amables. Ya murió el señor Rogelio, quedó a su hijo. Jesús, nuestro amigo, el de Fórmula, Jaime Azcárraga, sí, es buena persona, pero ahí es donde están los más acérrimos opositores a nosotros, uno tras otro, de la radio. Bueno, ya, ¿se lo tienen? El de... A ver, esta es una declaración importante. Nuestros más acérrimos críticos están en Radio Fórmula. Entonces yo pregunto, ¿cómo es que Radio Fórmula se encuentra entre las empresas que más dinero reciben de publicidad oficial? Yo insisto con lo mismo, querido Ramiro Padilla Tondo. El presidente ya lo reconoce, en Radio Fórmula están los mercenarios de la información, mi querido Ramiro. No, pues esa sí es un planteamiento difícil, ¿no? Porque si es el asunto de la publicidad gubernamental, que tú sabes que ha sido un tema de discusión amplia incluso entre los youtubers, incluso entre los medios alternativos, en el sentido de que no se quieren recibir recursos y que tienen que construirse medios independientes, pues plantea esta urgente necesidad de sentarse a discutir cuál es el papel de los recursos que se otorgan del Estado para estos medios de comunicación que no solamente no ayudan, sino que se la pasan esparciendo mentiras. Es un tema de mercados también, mi querido Vicente, porque de repente en el caso, por ejemplo, de Aristegui, y quizás ese sea su problema más grande, es que quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Esto es, hay un mercado de izquierda y un mercado de derecha, por ponerlo de alguna manera. Entonces ella quiere alcanzar ambos mercados para generar más ganancias. Izquierda y derecha, por ejemplo, aquí a nosotros no van a venir los fachos a vernos, y los que llegan aquí son contados y en muchos casos son bots, ¿no? Que vienen a joder con su spam. Pero en el caso de Carmen Aristegui, pues sí es una persona que intenta quedar bien con Dios y con el diablo, con los dos mercados, con la izquierda y con la derecha. El tema de los dineros públicos en publicidad, obviamente, si yo tuviese que ver ahí, pues obviamente yo obligaría a los medios de comunicación, a todos por parejo, con ese dinero que se les da, a que se repartiera de manera equitativa entre los reporteros, los editores y todos ellos, para que realmente se dignificara la profesión del periodista, porque tenemos creo que las cifras las dio Jesús Lemus, que son un poquito más de 300,000 personas en el país que se dedican a la labor periodística en todos sus aspectos. Pues se debería de repartir esos recursos equitativamente y dejar de darle dinero a estos grandes consorcios que durante me vuelvo a mencionar a Jesús Lemus en Jaca Peña Nieto y su imperio de corrupción, obviamente Peña Nieto les dio 60,000 millones de pesos. ¿Y dónde quedó ese dinero? Mientras los reporteros, los editores y toda la gente de provincia y en la Ciudad de México siguen recibiendo sueldos muy precarios. La relación entre el poder y la publicidad y entre los que golpean al presidente y la publicidad es una pregunta que podría concitar, digamos, una discusión un poco más profunda, porque también para mí pues no tiene sentido, pero tampoco lo veo desde la perspectiva del presidente, pues también si le seca los recursos, que ya lo ha hecho en gran medida, un gran porcentaje le ha quitado a los medios de comunicación, porque al final de cuentas todo ese dinero va para los dueños, no va para los reporteros ni para los que trabajan a pie. Uno se pregunta qué podríamos hacer para transitar hacia un modelo, porque obviamente sí, muchos medios requieren de algo de publicidad. ¿Qué podemos hacer para transitar para un modelo en el cual todo fuese más parejo, más equitativo? En el caso pues, de Radio Fórmula, ya sabemos de qué pie cojean, ya sabemos que se han pasado tergiversando y echando mentiras, y pues vamos a ver qué nos depara el futuro, mi querido Vicente, y no sé qué pueda decir Manuel, pero creo que sí hay como que ya basta, ¿no? de tanta simulación, de tanta mentira, y que encima que nos mientan con nuestro propio dinero, ¿no crees, Vicente?
Pues así lo veo yo, mi querido Manuel Hernández Borboya. El presidente dice que sus más acérrimos críticos, las voces golpeadoras de la radio, están en Radio Fórmula. Insisto, Radio Fórmula y Telefórmula aparecen en los primeros lugares de los medios que reciben más dinero de publicidad oficial. Entonces, Manuel, escucho tu opinión. Sí, pues es un tema que yo he venido criticando ya desde hace un ratito. O sea, yo sigo sin entender esta situación desde hace pues ya un buen rato. ¿Sí me escuchan? Pues cuando uno revisa las cifras de 2020, al menos todavía no salen las de 2021, pues Radio Fórmula aparece en cuarto lugar, como cuando combinas la radio y la telefórmula, entre las empresas de medios que más dinero reciben. Y hoy el presidente pues habla públicamente de que ahí están sus mayores críticos, y no solo que sean sus mayores críticos, el problema es qué tipo de personajes están financiándose con recursos públicos, ¿no? O sea, López Dóriga, los Chumel, este tipo de personajes que digo, si fuera a lo mejor todavía una crítica informada, pues todavía, ¿no? Pero pues abiertamente el gobierno ha estado financiando buena parte de los salarios de estos personajes. Entonces a mí me parece un completo disparate y un despropósito, ¿no? O sea, creo que sí, desde un principio, uno de los pendientes que todavía tiene el proyecto de la Cuarta Transformación de López Obrador es el tema de los medios. No puede acabar el sexenio y que siga igual la correlación con los medios de comunicación. El presidente le ha apostado mucho a las redes sociales y demás, pero también debería de haber una ley que regularice el tema de la publicidad oficial, y que sobre todo pues que se le dé impulso y financiamiento a los medios alternativos. Es decir, bien fácilmente podrías incluir en esta ley de publicidad oficial pues una cláusula en el que se le va a dar prioridad también a los medios alternativos en redes, que necesitan recursos para poder crecer y equilibrar la discusión pública, porque hoy si tú comparas el rating que tienen programas como el tuyo aquí en Sin Censura con los de la televisión, pues es bastante pareja la cosa en algunas emisiones de televisión, o incluso superiores, ¿no? Y lo hemos visto con varias transmisiones especiales que se han realizado en diversas emisiones en redes sociales, ¿no? Entonces este tema de que se financia más a la televisión y al radio porque siguen siendo los medios dominantes, pues sí, van a seguir siendo los medios dominantes mientras no haya alguna política que cambie esa correlación de fuerzas, ¿no? A mí me parece que sigue siendo uno de los grandes pendientes, y que también ahí bajita la mano, pues López Obrador habla de las relaciones que tiene con los dueños de los medios, con Jaime Azcárraga, me parece que era el directivo que mencionaron hoy, que es buena persona, pero pues no pasa así con sus subalternos que mienten y difaman y este tipo de cosas. Creo que se queda corto el presidente en su señalamiento, y que no es justificable pues que por un lado reciban grandes cantidades de dinero para desinformar a la gente. O sea, porque repito, si fuera una crítica sustanciada contra el gobierno, no habría ningún problema, pero no es el caso. Hemos visto a López Dóriga difundir estas versiones del el tren de realidad virtual y la cápsula de realidad virtual en donde supuestamente viajaba el presidente, y que buena parte del salario de López Dóriga se esté pagando con dinero público, pues a mí sí me molesta, ¿no? Esa situación, y creo que ya también pues vendría siendo que si no van a ser parejos en ese gasto de publicidad, pues que los grandes medios también empiecen a rascarse con sus uñas, como están haciendo los medios alternativos que están sobreviviendo a pesar de no contar con dinero de publicidad oficial, y que le hagan un esfuerzo para vivir de las audiencias, a ver si les dan los números. Así es, yo estoy de acuerdo contigo, Manuel. No es secreto que aquí en Sin Censura hemos dicho siempre que no se puede sostener a medios y a personajes que mienten, callan, tergiversan, están torciendo la realidad un día sí y el otro también, con dinero de todos los mexicanos. Y bueno, ahí va, nada más como ejemplo. ¿Cuántos de estos personajes con el micrófono en Radio Fórmula analizarán lo que dijo el presidente, que aunque hagan el ridículo Xóchitl Gálvez y Gabriel Cuadri, los conservadores
están entregados a la mentira. ¿Cuántos? ¿Ciro? ¿Azucena Oresti? ¿Chumel Torres? ¿Joaquín López Dóriga? ¿Pepe Cárdenas? ¿Quién? Pues no. Por eso es importante lo que menciona tanto Ramiro Padilla Tondo como Manuel Hernández Borboya. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a las payasadas de estos dos payasitos, Xóchitl Gálvez y Gabriel Cuadri. Con mucho respeto lo digo, porque así actúan, como payasos. Y ahora que están perdiendo fuerza todo el bloque conservador, pues aunque hagan el ridículo, están por entero entregados a la mentira. Puede ser que Rocío Nale, aquí hemos puesto, por ejemplo, el caso del carbón, pues desde luego Estados Unidos produce más energía eléctrica con carbón que México, China y muchos otros países. Y nosotros tenemos un plan que consiste primero en reforestar para combatir las emisiones de gases contaminantes. Eso lo hemos dicho y lo repetimos. No hay en el mundo un plan de reforestación en ningún país. Y ofrezco disculpa por ser tan categórico como el plan de reforestación de México. No hay ningún país que esté invirtiendo 1.400 millones de dólares, 28, 30 mil millones de pesos al año. No hay. Pero aquí están los datos. Bueno, pero voy a terminar. Lo segundo, nosotros estamos extrayendo petróleo crudo casi al 50% de lo que se extrajo en el gobierno de Fox. Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los opositores entregados a la mentira, dice. Y pues nada más falta, sería cuestión de que usted revise, por ejemplo, el Twitter de Gabriel Cuadri, solo por mencionar a este personaje al que hace referencia el presidente Andrés Manuel López Obrador, para darse cuenta de las mentiras. Dice: el gobierno de México es cómplice del delito de trata de personas a gran escala por su responsabilidad en traer médicos esclavos cubanos. Eso lo escribió hace 3 horas. Luego dice, fue ayer: responsabilizamos a López y a Morena por cualquier agresión que podamos sufrir los diputados de oposición ante la infame agresión de llamarnos traidores a la patria solo por defender a México y a la sustentabilidad energética. Y aquí estamos para dar la cara. Luego también ayer escribió: viaje de López a Cuba a rendir pleitesía a la nefasta dictadura, además imponer otro estigma en nuestra política exterior, es una afrenta a Estados Unidos. Ahora resulta que a Estados Unidos, en el momento en el que el dictador de la isla apoya abiertamente a Putin. Y lo peor que le he leído en los últimos días a Gabriel Cuadri: López solo se atreve a salir a Cuba y a Centroamérica. No tiene estatura ni aptitudes frente al mundo. Qué pendejo este güey. Ya se le olvidó que fue a Nueva York, a la ONU. Ya se le olvidó que fue a Washington, a la Casa Blanca. Qué pendejadas. Pero bueno,
Dice el presidente que los opositores están entregados a la mentira y creo que se vio muy bajita la mano, en ese sentido muy leve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Ramiro, te escucho. Yo quiero decir que Gabriel Cuadri podría tomar el papel de la gaviota, ¿no? Cada que abre la boca la caga. Es un imbécil redomado que no sabe que en Cuba el sistema político funciona de otra manera. Obviamente se habla de médicos esclavos. Yo tengo amigos médicos cubanos que andan en misión y ellos pueden desmentir una por una las estupideces de este imbécil y que pues la idea de que uno tiene que subordinar todos sus intereses a los Estados Unidos, no más por ser los Estados Unidos, habla básicamente de lo que es la derecha en México. Se llaman mentes colonizadas. Han sido colonizados por la idea de que tiene Estados Unidos sobre el mundo y consumen todas sus pinches series. Imagino que ven House of Cards y esas chingaderas que salen en Netflix, y de ahí se forma la idea de cómo se debe de ejercer la política en el país. Obviamente no han entendido que México no es Estados Unidos y que México es independiente y que México puede tomar decisiones soberanas. Acuérdense que con la doctrina Estrada, México siempre mantuvo una posición neutral con respecto, o siempre estuvo totalmente en contra del embargo contra los cubanos. La pregunta que le hago a todos los imbéciles de derecha en México es que si el socialismo es tan malo, ¿por qué no lo dejan fracasar solo? ¿Por qué le han metido un bloqueo brutal a Cuba durante los más de 60 años? Si es tan malo, déjenlo fracasar solos. Pero no, ahí están metiéndole embargos por todos lados, contribuyendo con desinformación acerca de lo que sucede realmente en Cuba. Obviamente Cuba tiene muchas necesidades, pero hablar de esa manera tan categórica, sin tener la más remota idea de cómo funcionan las cosas, pues me parece cuando menos un despropósito. Ahora que el mundo no es en blanco y negro, y todos entendemos, obviamente no nos vamos a extender, porque estas plataformas obviamente le pertenecen a cierto estamento ideológico, y este estamento ideológico nos limita en lo que podemos decir y lo que no podemos decir, y luego nos castigan y nos limitan, así que no nos vamos a extender mucho en el tema. Pero sí le puedo decir al imbécil de Cuadri que unas buenas clases de historia no le vendrían mal. Obviamente el presidente pues sigue jugando con ellos. Es importante para el presidente, y esto se lo explico al público de Sin Censura, es importante tener a estos tontos útiles que son la derecha para contrastar su discurso y para comparar, ¿no?, los sistemas. Y lo hace el presidente a la perfección. Entonces ahora a estas alturas del partido, que te vengan a querer vender el discurso de la Guerra Fría, cuando la Guerra Fría se acabó hace más de 30 años, pues no chingues, Cuadri. O sea, Cuadri, en serio, cómprate una vida, o alguien que le quite el teléfono al doctor Chapatín, porque en serio, que puras pendejadas, mi querido Vicente. Están entregados a la mentira, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y yo no veo a muchos comunicadores, periodistas, analistas aclarando precisamente las mentiras de muchos de estos personajes, los más mediáticos de la oposición. Creo que plan con maña, Manuel Hernández Borboya. Pues sí, entregados a la mentira y al ridículo, ¿no? Porque es ya como sistemático este asunto de decir una sandez un día, al día siguiente también, cuando ya se desmiente, pues ya dicen otra, y así nos vamos, ¿no? Entonces es como su estrategia, decir tonterías que causen cierto ruido, cierto comentarios, y ahí se la van llevando, pero pues el problema es que esa estrategia no les ha dado el más mínimo resultado, ¿no? O sea, lo hemos visto en todos los procesos electorales desde el 18 hasta la fecha. Pues lo único que lograron fue sí hacer un surco ahí en la Ciudad de México, por cuestiones también muy, muy específicas, como lo del pues la tragedia de la línea 2 del metro, que fue muy cerca de la elección, cosas de este tipo. Pero en casi todos los temas han perdido la narrativa frente al gobierno de López Obrador, y pues ahí están las encuestas, ¿no? O sea, si uno revisa las encuestas para las próximas 6 gubernaturas, pues 4 de 6 lleva ventaja importante Morena, una lleva desventaja, que es Aguascalientes, y la otra, que es Durango, está muy pareja la contienda, ¿no?
Entonces, pues yo no veo que les esté siendo redituable ese asunto de decir tonterías todos los días, ¿no? Que ellos lo que le apuestan es a confundir a la gente, a tratar de imponer esta narrativa, como bien lo mencionaban, colonizada completamente, entreguista, y que por eso también les dolió mucho el tema de los vendepatrias, porque realmente es lo que han trabajado durante 30 años, entregar todos los recursos a intereses de las grandes corporaciones extranjeras, y que pues ahorita están dándose de topes con un gobierno de tintes nacionalistas, estatistas, que va muy contrario a este proyecto entreguista que habían entablado durante 30 años. Lo impresionante es que este país no se acaba ni con todo el esfuerzo y empeño que han puesto algunos en venderlo a intereses extranjeros, ¿no? Entonces, pues sí, me parece que el presidente pues ahí les da una exhibida, como suele hacer, también precisamente para contrarrestar estas versiones que no salen o que no se les dan mucho juego en los grandes medios corporativos hegemónicos, donde la nostalgia por el viejo régimen neoliberal pues sigue muy a flor de piel, ¿no? O sea, cuando tú lees los comentarios de los opinólogos mediocres del bloque opositor, pues no pueden ocultar su nostalgia por los tiempos del prianismo, que intentan recobrar, con todo y que están completamente ajenos a los intereses reales de la gente. Cuando tú ves las encuestas de aprobación, encuestas de opinión como la reforma eléctrica y demás, pues te das cuenta que esta oligarquía neoliberal, que todavía no se repone de la sacudida que ocurrió en 2018, está completamente desconectada y divorciada de los intereses de la gente de a pie, la gente de la clase trabajadora, que tiene que ir todos los días a levantarse temprano para ir a trabajar, que se sube al transporte público. Estos tipos están completamente en otra dimensión, en otra galaxia, que no entienden, y que como cambiaron las reglas del juego, porque pues antes ganaban elecciones con el dinero que se robaban de los gobiernos estatales y con el dinero que les daba el INE, que era muy superior a los partidos hegemónicos. Acordémonos que el PRI recibió 3 veces más dinero que Morena para la elección del 2018, y el PAN recibió 2 veces más dinero que Morena para el 2018, ¿no? Obviamente, cuando hubo este cambio de régimen, se volteó ese sistemita, y ahora pues yo no entiendo cómo pretenden ganar elecciones, ¿no? Cuando pues están perdiendo gubernaturas de manera tremenda, y esto también les va a restar su capacidad de movilizar población. Ya lo vimos con la revocación de mandato. Entonces pues no pasan de la payasada estos personajes como Cuadri, Xochitl Gálvez, Lili Telles, que como que se van turnando, ¿no? Hasta parece que van turnándose para ver quién dice la ridiculez del momento, y pues ahí no pasa de que generan comentarios en redes y hasta ahí, ¿no? Pero si con eso pretenden construir una alternativa para competir en las urnas, pues a mí me parece que se pueden quedar esperando un buen ratito. Manuel Hernández Borboya, ¿por qué no invitamos a la gente para que visite tu canal de YouTube, te siga en redes, te apoye en tus trincheras? Sí, pues ahí estamos haciendo transmisiones de lunes a miércoles en el canal de YouTube, Manuel Hernández Borboya, con mi nombre completo. Hoy estamos ahí teniendo una encuesta a ver si vamos a hablar de ecologismo y capital, para desnudar un poco a los falsos ecologistas de ocasión, que yo creo que son más perjudiciales que benéficos para la sociedad, o la obra de un filósofo como Friedrich Nietzsche. Somos diversos en el canal. Y bueno, pueden seguir ahí esos temas, aparte de los temas noticiosos que comentamos. Está el canal de Facebook, Manuel Hernández Borboya Periodista, y en Twitter, que ahí estoy haciendo comentarios de tiempo completo, @Manuel H. Borboya. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel, por acompañarnos. Ramiro Padilla Tondo, ¿en dónde te apoyan a ti también? Cuéntanos. Pues sigan comprando mis libros, porque de eso vivo. Ya saben, ahí tengo, para la gente que le gusta más o menos, que está interesada en saber cómo funcionan los medios hegemónicos, tengo Hojas sin Ruta, también tengo Maradot, tengo Esperando la Muerte. Si ustedes se quiere dar un vistazo por Amazon, para la gente sobre todo de Estados Unidos, para la gente en México, tengo más de 10 libros para vender ahí. Entonces la gente que quiera comprar de mis libros, pues ahí hay. Les agradezco mucho también a toda la gente que ha calificado mis libros en Amazon. Tengo calificaciones muy altas, y le agradezco mucho a toda la gente que se toma el tiempo en Amazon
de calificar mis libros, pues ya saben, ahí está el pequeño Chairo, pronto sacaremos Cartas a un Facho, donde por cierto creo que menciono uno de los artículos de Manuel Hernández Borboya, así que ahí lo menciono en Cartas a un Facho, ya le mandaré el libro a Manuel, y pues arroba Ramiro Atondo, arroba Chairo Ilustrado, y síganos en las redes. Hoy en la noche pues tenemos nuestro programa a las 9 de la noche, el de Chaironomics, a través de mis dos canales, Chairovisión TV y Ramiro Padilla Tondo, donde van a estar el profesor Francisco López y va a estar mi querido Abel Ayala desde Ciudad Juárez, que son especialistas en temas de economía. Y pues el viernes nos vemos con Michalán, el César Gutiérrez Pliego, que ahorita lo traigo haciendo unos mandados, y pues el viernes entre Chayos y Fifi, porque ya la gente ya dice, si no hacemos un programa en la semana, si no ve las metas de los martes en la noche y no ve el programa de Chayos y Fifi, como que la gente no está contenta. Nos hemos convertido pues ya más o menos en un referente por las pendejadas que decimos al aire, pero pues bueno, muchas gracias mi querido Vicente. ¿Y no estás tomando café Muchas ahora? gracias. ¿Mande? ¿No estás tomando ahora? Me está preguntando la gente. Tomando cafecito. Cafecito Órale, y pues. sin piquete. Bueno, mi querido Ramiro Padilla Tondo, Manuel Hernández Borboya, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de diálogo. Seguimos hablando sin censura. Gracias y antes de encaminarnos a cerrar el programa, déjeme comentar este caso. El gobernador de Hidalgo, el priista Omar Fayad, ha confirmado hace un rato lo que ocurre en la planta de la cooperativa Cruz Azul en Tula, allá en aquel estado, en Hidalgo. Dice Omar Fayad en un tuit: condeno enérgicamente los violentos enfrentamientos ocurridos en la cooperativa Cruz Azul en Tula, que hasta el momento han dejado un saldo de 8 muertos, 11 heridos y 9 detenidos. Debo de decirle que me ocupa y me preocupa, porque recuerdo que cuando le dimos espacio a aquellos cooperativistas de la Cruz Azul que buscaban y consiguieron la destitución de Billy Álvarez como el mandamás de la Cruz Azul por diversas irregularidades, comenzaron los ataques, comenzaron los insultos, comenzaron estas cosas extrañas desde las redes sociales. Y me imagino que quien también está al pendiente de lo que ocurre en la Cruz Azul es el querido Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo, porque si hay un periodista que ha dado puntual seguimiento al tema de la cooperativa de la Cruz Azul, es él. Y le agradezco mucho que de último momento se enlace con nosotros en Sin Censura para que nos diga qué es lo que sabe, para que nos ponga al tanto de lo que está pasando. Mi querido Daniel, te saludo pues con tristeza en estos momentos por los muertos, por los heridos allá en Tula, en la Cruz Azul. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que sabes? Querido Vicente, me da mucho gusto estar aquí contigo, no sin antes manifestar, al igual que tú, el luto ante una masacre que acaba de ocurrir hace pocas horas en la planta de Cruz Azul en Hidalgo, perteneciente al municipio de Tula, un municipio marcado en las últimas décadas por un priismo exacerbadamente corrupto hasta el día de hoy, querido Vicente. La situación de Cruz Azul se volvió crítica luego de que, tras un seguimiento que hemos venido dando puntualmente, ocurrió la Asamblea Legal de Socios hace muy pocos días, y en esta asamblea fueron pues expulsados más de 200 cooperativistas que tendrían
el control físico de la planta de Tula, la planta en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, de manera unánime por un quórum mayoritario. O sea, fue absoluto. O sea, fue unánime, pero por un quórum mayoritario respecto al grupo en rebeldía. El grupo rebelde ha estado operando a las órdenes de Guillermo Álvarez Cuevas. ¿Por qué? Porque no se ciñeron a la legalidad desde el primer momento en el que surgen las órdenes de aprehensión contra Billy Álvarez. En cambio, intentaron hacer un órgano que lo impusieron un día antes de que Billy Álvarez renunciara a la cooperativa, con lo cual esa instancia fabricada a espaldas de los consejos legales de administración y vigilancia nació muerta, un órgano colegiado que no tuvo más que 24 horas de vida. Después, este grupo se volvió una disidencia, lo cual es comprensible en cualquier organización que haya una disidencia, pero tomaron el control físico, tenían el control de la planta de Oaxaca, tenían el control de la planta de Hidalgo, que es el emblema de la cooperativa, y tenían a sus operadores también en las plantas de Aguascalientes y de Puebla. Pero la situación no terminó en llegar a un acuerdo, sino que fueron instruidos por la defensa en la oscuridad de Billy Álvarez para mantener el control absoluto de la planta tanto de Lagunas, Oaxaca, como de Hidalgo, de Tula. Y recordarás, querido Vicente, que el 14 de octubre del año 2020 di testimonio contigo del atentado contra la vida de Oliverio Guerrero Trujillo, quien fue un destacado luchador originario también de esta región de Tula, de Cruz Azul, en contra de Guillermo Álvarez Cuevas. Fue empujado a un vehículo en marcha por el mismo grupo que ha sido el grupo ilegal de una resistencia ilegal y violento. A partir de que se generó mucha violencia y que muere a los pocos días el gran Oliverio Guerrero Trujillo, en enero se recupera la planta de Cruz Azul y después hubo un intento armado de penetrar en ella por el mismo grupo afín a Guillermo Álvarez Cuevas, que fue sometido sin disparos por la seguridad privada de la planta y puestos frente a la justicia. Al menos una mujer fue detenida, Guadalupe Oviedo, fue presentada a las autoridades y purga una condena. Igualmente, los implicados en el asesinato de Oliverio se encuentran recluidos en Oaxaca. Si la situación hubiese parado allí y se hubiese logrado una pacificación a partir de que el grupo a favor de Billy hubiese entendido que allí ya la legalidad estaba imponiéndose sobre las trampas del tirano, las cosas se hubieran resuelto. Pero no fue así, Vicente, y posteriormente, pues como lo sabemos, ya van más de 2 años en que el grupo de Billy mantiene el control de la planta, a pesar de que hay 5 fichas rojas de Interpol, más de 30 órdenes de aprehensión, motivo por el cual los operativistas los denunciaron ante las autoridades y se congelaron se bloquearon, no congelaron, se bloquearon 211 cuentas relacionadas con el robo de cemento y con empresas factureras, motivo por el cual pues ya han cometido delitos federales que los llevarían directamente frente a la justicia. Pero ellos han tratado de manejar una narrativa diciendo y desconociendo a los grupos legales que fueron los que combatieron a Billy, mientras que estos lo defendían como disidentes. La realidad es de que solamente hay 2 grupos en Cruz Azul, el grupo legal y el grupo ilegal, que ya no es disidente porque además en la última asamblea fueron expulsados. La trama fue muy dramática porque, Vicente, sucedió el 10 de diciembre el asesinato, la terrible ejecución de Conrado Ortiz Mendoza, también en Oaxaca, por un grupo criminal, una célula criminal que estaría operando para los mismos intereses de Billy. Es una presunción
se tiene que comprobar a través de las investigaciones, pero este extraordinario cooperativista, aliado de la justicia y la legalidad, fue ejecutado en su vehículo el 10 de diciembre. Es decir, la demostración de violencia no se ha detenido, y esto se dio a partir de que pocos días antes el gobierno del estado de Hidalgo, que pues tiene como gobernador a Omar Fayad, ordenó la recuperación de la planta de Tula con la fuerza pública, la cual fue rechazada de manera violenta. Los más de 300 efectivos fueron rechazados de manera violenta, y hay imágenes terribles donde le lanzan los vándalos un trascabo a los policías en una acción legal en donde además hay un actuario que viene a realizar un mandato judicial. Cualquier sujeto que ostente, que detente algo ilegal o legalmente, debe de ponerse en manos de la justicia mientras se resuelven las controversias. Pero no ocurrió. Se fueron contra la policía estatal de manera criminal, demostrando su capacidad de fuerza. Tuve la oportunidad, Vicente, de señalar ante el presidente de la República en 2 ocasiones, y dadas todas estas evidencias, los riesgos que se corrían en una comunidad, porque además la comunidad estaba azotada porque este grupo que está fuera de la ley integró también a células criminales en Hidalgo. Recordemos que hace poco tiempo se dio la fuga del famoso El Michoacano, miembro de Pueblos Unidos, y que le estallaron dinamita a las puertas para poder liberarlo, bloquearon las avenidas, hicieron toda una operación de Hollywood para liberar. ¿De dónde salió esa dinamita? Me pregunto yo, y mucha gente se pregunta, ¿no habrá sido dinamita utilizada en las caleras, en donde pues la piedra es fracturada en grandes bloques para después ser convertida en materia prima? ¿De dónde pudo haber salido esto? Todo esto, Vicente, me llevó a pedirle al presidente de la República que me permitiera un acercamiento con el Gabinete de Seguridad, porque necesitaba yo explicarle de manera puntual los riesgos que ya corría una comunidad, sabiendo que había armas, sabiendo que hay dinamita, sabiendo que hay operaciones ilegales y que no se ha logrado la pacificación y la concordia. No ha habido esa posibilidad por parte de los gobiernos, y habiendo conocido también la forma en la que repelieron a la autoridad de la ley, que fue a la policía estatal de Hidalgo. Ya dije, el gobernador Omar Fayad. Me acerqué con las autoridades, Vicente, tuve que exponer esta situación, entregué un documento, porque anticipo que si esto no se le tomaba la atención debida, si las autoridades no centraban esto en las reuniones del Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, algo más grave iba a suceder. Hablaba, y se lo dije al presidente en la segunda ocasión que le hice la petición de reunirme con el Gabinete de Seguridad, no solo por mí, sino a nombre de una comunidad que ya venía fracturándose y desquiciándose al extremo. Tuve la oportunidad de ser recibido por la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, le entregué la denuncia, le presenté a denunciantes, es decir, todo como debe de ser, para que no sea un tema de dichos, sino un tema de hechos razonados, jurídicos y físicos. Todo eso le puse, y al final de la carta le expreso, querido Vicente, lo siguiente: quedo de usted para precisar cualquier información, agradeciendo que pueda obrar desde su misión por garantizar la paz y seguridad de las regiones y de las personas, entre las que me incluyo como periodista de investigación y denunciante ante el Ejecutivo Federal de este caso. Es decir, tiene ella que garantizar la paz y la seguridad, y esto fue informado en el mes de enero de este año. Antes de ello, le hago saber que si duerme en esta información, le digo, advierto a su autoridad que mi vida y la de muchas personas está en el más alto riesgo, y que tras el doble señalamiento al presidente de la República se cometería un grave error en el caso de archivar esta denuncia.
así como postergar indefinidamente el accionar de las fuerzas del orden y las coordinaciones estatales necesarias para la ejecución de las órdenes de aprehensión. Asimismo, el necesario trabajo de inteligencia para coadyuvar con la captura de los altos mandos de la organización criminal con el apoyo de Interpol. Esto es el párrafo penúltimo del documento, donde doy una amplia explicación. Querido Vicente, por los hechos ocurridos, en donde hay 11 personas muertas, de las cuales yo no conozco su identidad, ni sé qué hacían ahí, si iban a protestar, si iban a manifestarse, si fueron a gritar mentadas de madre, lo que sea, pero que fueron acribillados y cuyos cuerpos fueron trasladados en un trascabo, para hacerlos pasar y exhibirlos en otro punto de donde no fueron acribillados, que al parecer fueron acribillados dentro de la propia planta en Hidalgo. Está clara, no hay duda en ningún momento de los señalamientos que le hago a la autoridad y de mi petición que esto se plantee de manera precisa, desde luego con toda la preocupación ante la mesa de seguridad de las 7 de la mañana. Estos temas, Vicente, las muertes son mucho más preocupantes que una basura como Loret de Mola. Lo que nos preocupa es la seguridad nacional y aquí está claramente la advertencia. Advertí muchos meses atrás de la cooptación de la Guardia Nacional por este grupo criminal y además entregué evidencias al comandante jefe de la Guardia Nacional para que tomara cartas en el asunto y removiera al jefe del destacamento de la región de Tula ante el hecho de estar siendo sometido por guachicoleros de cemento, como pueden ser otras líneas criminales de esta organización. Se lo hice de manera personal, telefónica. Hablé con él y lo puse en advertencia. Me duele mucho decir, Vicente, verdaderamente me duele mucho. Me lastima el alma decir que todo esto se los anticipé. Y ahora nada más me resta decir algo. Por todo lo que dije y por todo lo que he denunciado y por haber sido frente de todas estas denuncias, Vicente, quiero señalar en tu destacadísimo espacio que mi vida corre peligro, que Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Federico Sarabia Pozo, Víctor Manuel Garcés Rojo, José Alfredo Álvarez Cuevas, Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, Ángel Martín Junquera Sepúlveda, Jorge Fernández Rodríguez, Guillermo Robin Álvarez, Pablo Reséndiz García, entre otros de los cuales señalo en la carta, me quieren ver 3 metros bajo la tierra. Y si me pueden levantar mi cuerpo con un trascabo, lo van a hacer. Dejo el testimonio ante tu medio y señalo a estos criminales como objetos de investigación en el caso de que yo sea ejecutado. Mi querido Daniel, es demasiado duro, fuerte lo que estás señalando. Te pido por favor que te cuides, que la autoridad correspondiente tome cartas en el asunto después de los hechos ocurridos en Tula, con muertos, heridos, con esta violencia que se desató precisamente en la planta de la Cruz Azul allá en Tula, Hidalgo. Y por favor, toma las medidas que se tengan que tomar, Daniel. Muchas gracias, Vicente. Mira, si la autoridad de la ley no actúa bien, si almacenan las denuncias arbitrariamente, sabiendo los riesgos o ignorándolos o queriéndolos ignorar, si los periodistas que denunciamos somos víctimas en muchos momentos, si los espacios se pervierten del interés necesario de paz, de seguridad, de concordia, pero también de acciones de la justicia, si no nos toman en serio, ¿sí?, los riesgos van a seguir creciendo. Insisto, Vicente, en enero advertí que esto podía suceder. El motivo de la presencia de sujetos desarmados que fueron victimizados por gente al interior de la planta de Cruz Azul
que la detenta bajo despojo extendió el máximo poder de fuego, masacrando a 8 personas, ¿qué le espera a personas como tu servidor, Vicente? Nos espera lo peor. Entonces, yo aquí hago un llamado muy respetuoso al presidente de la República, nuevamente a la secretaria de Seguridad Pública, al comandante de la Guardia Nacional, al secretario de la Defensa Nacional, ¿sí? Y desde luego también a las autoridades estatales en Hidalgo, a que le pongan un freno a esta situación que se ha desbordado absolutamente porque no han aplicado la ley contra las personas que tendrían que presentarse ante los tribunales de la justicia, porque no han controlado una situación de someter a un pequeño grupo ante las autoridades y que respondan y a resolver los problemas en tribunales, no a través del impacto brutal de las balas sobre cuerpos de personas desarmadas, no ante el acoso y el agobio de las comunidades que no pueden transitar las personas en este lugar porque saben que se infiltró junto con el grupo criminal otros grupos violentos, quizás de Pueblos Unidos, de las Mañas, de la Línea, de quien sea. Pero la autoridad lo sabe, Vicente, la autoridad tiene que actuar. He puesto mi vida al frente de una lucha reflexiva contra un criminal de cuello blanco y sus secuaces. Tienen todavía muchísimo dinero, ejercen mucho poder, han despojado a la empresa e impidieron, ellos pervirtieron la relación fraterna, la recuperación y la refundación, han venido impidiendo la refundación, ya no les queda, el último espacio que tiene Billy es Cruz Azul en Hidalgo, es lo último, pero todo lo demás está demostrado legalmente que fue recuperado por los consejos de administración y vigilancia. ¿Qué espera la autoridad para actuar? Si yo ya desde el primer instante, desde el 2019, le expuse al presidente lo siguiente: lo único que falta para que la autoridad actúe es que en una mañanera lleven en una silla una corona con mi nombre. Eso es lo único que falta, Vicente. Válgame Dios. Querido Daniel Marmolejo, tú sabes que te abrazo en solidaridad y estemos al pendiente, estemos muy al pendiente de lo que ocurre en relación a la Cruz Azul. ¿Algo para cerrar, Daniel? Pues pedirle, querido Vicente, a la Guardia Nacional, al comandante Luis Rodríguez Bucio, que tras todo el conocimiento de este fenómeno que tiene, tomen el control de la planta, que no se lo entreguen ni al Consejo de Administración ni de Vigilancia en este momento, en tanto no se resuelvan todas las indagatorias, todas las carpetas que están abiertas, pero que tomen el control y que ayuden a la pacificación de esta región tan importante y productiva del país. Que actúe la Guardia Nacional. Si el gobernador del estado es frágil, es débil, no puede, no quiere o no sabe, que entre el gobierno federal a pacificar la región para evitar que haya más muertos, Vicente. Mi petición, que la tengo firmada según este documento el 20 de enero del 2022, advierte que si no se actúa iba a haber un derramamiento de sangre. No me equivoqué, lamentablemente no me equivoqué. Muchas gracias, querido Vicente. En tu cuenta de Twitter en @homoexnovo, en tu canal de YouTube 4A República, de lo que pues compartes, informas con toda la independencia, y te abrazo solidariamente, Daniel Marmolejo, estamos al pendiente. Muchas gracias, Vicente, y desde luego mi pésame a todas las víctimas. Aquí no importa el color, el lugar, sino el dolor, y me sumo al dolor de todas las víctimas de la masacre de hoy en Cruz Azul, Hidalgo. Un abrazo, Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo. Hoy lo que le sigue de hablar sin censura aquí en este espacio que también es de él, luego de que el gobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad, escribiera en Twitter: condeno enérgicamente los violentos enfrentamientos ocurridos en la cooperativa Cruz Azul en Tula, que hasta el momento, dijo esto a las 11:23, hace 2 horas,
han dejado un saldo de 8 muertos, 11 heridos y 9 detenidos. Bueno, pues con eso, mi querido Toño, nos vamos a despedir por el momento porque de 2 a 3. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.